Como sabemos, el transporte es responsable de aproximadamente el 15% de emisiones globales de gases de efecto invernadero, principalmente debido al uso de combustibles fósiles. El crecimiento de la demanda energética y el impacto ambiental de estos combustibles han llevado a una búsqueda urgente de soluciones más sostenibles. En este contexto, las baterías de ion litio han cobrado gran relevancia, ya que permiten la electrificación de vehículos, reduciendo la dependencia del petróleo y las emisiones contaminantes. Sin embargo, esta tecnología no es perfecta. Su producción depende de la extracción de materiales como litio, cobalto y níquel, lo que tiene consecuencias ambientales significativas. Además, su reciclaje y eficiencia energética siguen siendo temas de debate. Con este panorama en mente, nuestro reto fue diseñar y construir una batería de ion litio capaz de alimentar un pequeño carrito eléctrico. Más allá de simplemente hacer que se moviera, nos enfocamos en entender cómo funcionan las celdas galvánicas, qué factores influyen en su rendimiento y qué tan viable es esta tecnología en términos de eficiencia y sostenibilidad. A lo largo del proceso enfrentamos desafíos como la selección de materiales adecuados, la optimización del voltaje y la corriente y la estabilidad de la batería durante su uso. También analizamos los impactos ambientales y exploramos alternativas para mejorar la eficiencia de este tipo de baterías. Este reto nos permitió aplicar conocimientos de electroquímica, ingeniería y pensamiento crítico, acercándonos a soluciones reales para la movilidad del futuro. La pregunta clave sigue siendo: ¿cómo podemos hacer que esta tecnología sea más eficiente y menos dañina para el medio ambiente? A continuación presentamos nuestra experiencia, el diseño que logramos desarrollar, los resultados obtenidos y nuestras conclusiones sobre la viabilidad de esta tecnología en aplicaciones más grandes. Elimino el puente salino. Incluso tú le dijiste a ChatGPT de que el diámetro del carrito tuyo es raro, que con el diámetro del carrito te haya dicho que utilices una pila con... De hecho le puse, y entonces no consideras correcto que lo pongamos en este caso. No te consideras, pero que no le diste la opción. Yo lo considero también. Si tú me preguntas a mí, yo soy una máquina con toda una información, y tú me preguntas a mí, ¿es correcto que yo utilice el puente salino? La máquina te va a decir, claro, sí, claro, usar el puente salino es lo idóneo. Pero si tú me preguntas ahora, ¿es posible que pueda sustituir y utilizar puente salino y que me dé un voltaje y un amperaje suficiente? ¿Tiene eso ventaja o desventaja? Bueno, una vez visto el video anterior, nosotros podemos comenzar a hablar de la metodología experimental. Esta metodología experimental comprende distintos pasos que nosotros realizamos después de haber determinado qué celda utilizar, en nuestro caso cobre-magnesio. En primera instancia corroboramos la información que ChatGPT nos lanzó después de nuestro prompt. Lo que hicimos fue tener el potencial de reducción de ambos electrodos, en este caso del cobre y del magnesio, y vimos que el del cobre era 0.336 volts y el del magnesio menos 2.363 volts. Al ser menor potencial de reducción el del magnesio en sulfato de cobre, entonces este vendría siendo el ánodo con un signo negativo y por ende es el que se oxida, pierde electrones. Y en cambio el cobre, al tener un mayor potencial de reducción, viene siendo el cátodo, el sulfato de cobre, con signo positivo, y es quien se reduce, es decir, gana los electrones. Posteriormente generamos un diagramita que lo pueden ver de este lado, en donde nosotros podemos observar los dos electrodos, ánodo y cátodo, y el electrolito. El ánodo es el magnesio con signo negativo y está de este lado, y el cátodo es con signo positivo y es el cobre. Todo esto en una disolución electrolítica de sulfato de cobre a 3M, o una molaridad de 3. Entonces, si pueden ver, está en un solo vaso de precipitado, ya que no hay puente salino y que estamos usando el mismo electrolito para ambos, corroborando lo que ChatGPT nos lanzó. Posteriormente generamos la media ecuación de oxidación y la media ecuación de reducción de ambos elementos, y sumándolos en cuanto a los elementos obtuvimos la reacción iónica. Pero con esto no nos bastó, ya que además de eso corroboramos con cálculos la espontaneidad de nuestra celda galvánica o pila tipo Daniel, y hicimos lo siguiente. Con la fórmula de diferencia de potencial de reducción restamos el potencial del cátodo con el del ánodo, y esto nos dio un voltaje de 2.70, lo que indicaba que era un voltaje alto que podía hacer que nuestra pila funcionara bastante. Además de eso calculamos la energía libre de Gibbs, y esta fue igual a menos 521.019 joules sobre mol.
Al ser este un signo negativo indica que la reacción es espontánea, y al haber un voltaje en por sí mismo dentro de la celda o pila Daniell, eso indica que la celda sí o sí tiene que ser espontánea. Entonces, con todo lo anterior fue que tomamos la decisión de continuar para realizar la celda galvánica. Lo que faltaba era el montaje. A través de este diagrama de flujo pueden ver cómo fueron los pasos que seguimos para el montaje. Y cabe aclarar que lo que nosotros utilizamos fue una concentración alta en cuanto al electrolito, ya que al ser solo un electrolito con una concentración alta en donde los dos electrodos tenían poca separación, eso ayudaba a que hubiera mayor conductividad y a la vez mayor amperaje. Y así fue como decidimos toda la parte de metodología experimental. Resultados, el experimento fue exitoso ya que la celda galvánica de magnesio y cobre logró generar suficiente energía para mover el motor del carrito. Esto confirma que el diseño y la conexión de los componentes funcionaron correctamente. El movimiento del motor se logró gracias a la diferencia de potencial generada por la celda galvánica. El magnesio, que actuó como ánodo, liberó electrones, mientras que el cobre actuó como cátodo y los recibió. Esto generó una corriente eléctrica que permitió la activación del motor. El potencial estándar de la celda fue de 2.7 voltios, un valor que fue lo suficientemente alto para generar un flujo de corriente necesario. La reacción global fue... y esta transferencia de electrones creó un circuito eléctrico que alimentó el motor, permitiendo que el carrito se moviera. Además, la espontaneidad de la reacción, que se confirmó por la ecuación de la diferencia de energía de Gibbs, que dio negativo, aseguró que la generación de energía fuera constante y suficiente durante el tiempo de la prueba. Es importante destacar que aunque la corriente generada fue baja, o sea menos de 2 mA, el voltaje fue el factor clave que logró que el motor se activara. Esto demuestra que en las celdas galvánicas la diferencia de potencial es fundamental para alimentar a los pequeños dispositivos eléctricos. Y en conclusión, los resultados validan que la celda galvánica fue capaz de generar suficiente energía para mover el carrito, confirmando la viabilidad del sistema y el correcto desarrollo del experimento. A lo largo del experimento, cada uno de nosotros obtuvo aprendizajes valiosos sobre la técnica y su aplicación en la vida real. Nos dimos cuenta de que las celdas galvánicas no solo son un concepto teórico, sino que tienen un impacto directo en tecnologías esenciales, como lo puede ser en baterías y sistemas de almacenamiento que utilizamos hoy en día. Algo que llamó mucho nuestra atención fue cómo la elección de los materiales influye en la eficiencia de una celda. Al analizar el comportamiento del cobre y el magnesio, comprendimos la importancia del potencial de reducción y cómo este determina la espontaneidad de una reacción, o sea, el voltaje. Además, reflexionamos sobre la necesidad de buscar fuentes de energía más eficientes y sostenibles. Si bien logramos que el carrito se moviera con nuestra celda, esto nos hizo cuestionar cómo podríamos mejorar la eficiencia y minimizar el impacto ambiental. Este reto fue una experiencia buena porque me hizo conectar la teoría con la práctica de una forma que no esperaba. Construir una batería de ion litio para mover un carrito no solo fue un desafío técnico, sino que también me hizo reflexionar sobre el impacto de esta tecnología en el mundo real. Aprendí que aunque las baterías de ion litio son una gran alternativa a los combustibles fósiles, su producción y reciclaje todavía tienen un impacto ambiental importante. No solo hacer que algo funcione, sino entender cómo hacerlo de manera más eficiente y sostenible. También me di cuenta de lo importante que es el trabajo en equipo y la experimentación. Fallamos varias veces antes de encontrar la mejor forma de optimizar la batería, pero esto nos llevó a pensar de manera más creativa, a encontrar soluciones. Al final, este reto me dejó una gran enseñanza, que es que la tecnología puede cambiar el mundo, pero depende de nosotros hacer que sea un cambio positivo o no. Gracias.
Como conclusión a la situación problema realizada en la materia de experimentación química y pensamiento estadístico fundamental, establezco lo siguiente. Pude aprender sobre prácticas de laboratorio, medidas de seguridad y todo lo relacionado a operaciones unitarias que ocurren dentro de estos para poder realizar la resolución de nuestra situación problema. Además, logré utilizar herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT que nos ayudaron a optimizar la solución a la situación problema, que en este caso era conseguir una pila tipo Daniel que lograra mover el motor eléctrico de un carrito pequeño, lo cual sí se cumplió, y establezco que además de esto conocí sobre energías renovables y otras maneras de poder hacer que un carro a pequeña escala pudiera generar un movimiento. Todo lo anterior me lleva a un gran entendimiento de este curso y que además fue muy agradable de tomar durante estas 5 semanas. La verdad me pareció muy interesante ver cómo algo que parece tan simple como una celda galvánica fue capaz de generar suficiente energía para mover el carrito. También me llamó la atención cómo el magnesio y el cobre reaccionaron y lograron producir el voltaje necesario para que el motor se activara. Y pues lo más sorprendente fue ver como que, aunque la corriente era muy baja, el voltaje fue suficiente para que se moviera. Y pues al final fue una buena forma de ver cómo funcionan las reacciones químicas en la vida real y para hacer cosas prácticas como pues mover un motor, y me ayudó a conectar mejor la teoría con la práctica.